Bien, estudiantes, entonces vamos a completar el ejercicio número 3. Ya habíamos realizado el gráfico, ya hemos visto la región que pertenece a E diferencia F. Ahí está la región que está pintada de color verde. Y ahora, ¿cómo sería el intervalo? Bien, el intervalo serían esas dos regiones que ahí vemos sombreadas de color verde. Ese sería el intervalo. Empezamos con la primera parte, porque hay dos partes, como estamos apreciando ahí. Vamos con la primera parte, que sería esta región de acá. A ver, miren ahí, esta región que está acá. ¿Cómo sería esa región? A esa región empieza desde -9 y termina en -7. Ah, empieza en -9 y termina en -7. Bien, ahí va, estoy trabajando la primera región. Pero observemos ahí. Recuerda que son los elementos que solo pertenecen al intervalo E. Bueno, en -9, como ves, con respecto al intervalo E, es abierto. Por lo tanto, en la solución final, en -9, sigue siendo abierto. Donde hay que tener cuidado es en -7. ¿Por qué, profesor? Porque en -7, como -7 pertenece al intervalo F, entonces el -7 no debe pertenecer al intervalo B. Por lo tanto, en la diferencia, el -7 tendría que ser ahí abierto. Ahí tendría que ser abierto. ¿Se dan cuenta? Profesor, esa sería la parte que está a la izquierda. Pero, profesor, ¿y cómo voy a enlazar con la otra región que está acá a la derecha, que también es la diferencia? Bueno, para relacionar esa segunda parte, utilizas un operador bien conocido, que es el operador de la unión. Ah, cuando los unes, los vas a juntar. Y ahí utilizo la unión y ahora sí voy a unir la segunda parte de la solución, que va desde 0 hasta ¿dónde? Hasta el número 2. Entonces acá colocamos desde 0 hasta el número 2. ¿Se dan cuenta? Pero acá, miren, empezamos acá. Acá hay que tener cuidado. Profesor, ¿y cómo será? ¿Cómo será en 0? Observa. E diferencia F significan los elementos que solo pertenecen a E, pero no tienen que pertenecer a F. Pero si observamos bien, el 0 sí pertenece al intervalo F. Por lo tanto, en la diferencia, el 0 no pertenece al intervalo E. Por lo tanto, ahí tendría que ser abierto. En el 0, para la diferencia, tendría que ser abierto. Y si observamos el gráfico, el número 2 no pertenece al intervalo E, por lo tanto, ahí sí se sigue manteniendo que es abierto. Esa sería la solución del ejercicio número 3. Bien, nos vamos al ejercicio número 4. Vayan trabajando ahí, niños y niñas, mientras voy colocando los valores. Va desde -1 hasta 7. Listo, vayan completando ahí. Vayan trabajando. Bien. Vamos a enumerar entonces estudiantes ahí, ¿ah? Enumeramos desde -1 hasta el número 7. Vayan trabajando, por favor. Vayan ustedes avanzando.
No, desde -5 va. Va desde -5 hasta 7. Wow, ahora sí, acá tengo que tener más valores. -5 hasta 7. Tengo que ampliar un poquito más. Bien, ahora sí. Listo. Vamos a colocar los valores estudiantes, ¿ah? Bien, va desde -5 hasta 7. Muy bien. Ustedes vayan trabajando, por favor. Bien, listo. Ahí están los números naturales desde -5 hasta 7. Bien, te dicen todos los intervalos H y G, te piden determinar H diferencia G. Entonces vamos a graficar cada uno de los intervalos en este momento. Primero el intervalo H. El intervalo H va desde -1 hasta 6, es decir, va de acá, que es -1 hasta el número 6. Y el intervalo H, tanto en -1 como en 6, es cerrado. Entonces colocamos cerrado por izquierda y cerrado por derecha. Bien, cerrado en ambos extremos. Ahora vamos a colocar el intervalo G. El intervalo G va desde -5 hasta 7. Va desde acá, desde -5 hasta el número 7. Bien. Y en 5 y en 7 también es cerrado. Cerrado en -5, cerrado en el número 7. Listo. A ver, estudiantes. Ya tenemos el intervalo H. Acá está el intervalo H de color azul. Y acá tenemos el intervalo G de color rojo. Bien. Lo que a ti te está pidiendo es lo siguiente. H diferencia G. Ahí está pidiendo H diferencia G. Observa con mucha atención. ¿Qué sabemos acerca de H diferencia G? H diferencia G irían ahí los números enteros que solo pertenecen al intervalo H. Ahí van los que solo pertenecen al intervalo H. Muy bien. Ahora te hago una pregunta. Mirando, ¿qué número entero solamente pertenece al intervalo H, pero que no está en el intervalo G? La pregunta es para ustedes. ¿Qué elemento solamente, únicamente, pertenece al intervalo H? ¿Habrá algún elemento que solamente pertenezca al intervalo H? ¿O no hay No, ningún elemento? no. Ah, ¿saben por qué no hay ningún elemento que sea únicamente, solamente, únicamente al intervalo H? Porque el intervalo H está dentro del intervalo G. O sea, no hay ningún solo elemento de H que sea exclusivo de ese intervalo, porque todos están dentro del intervalo G. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso, profesor, cuando no hay ningún elemento? ¿Cuál sería la respuesta para ustedes? A ver, díganme. Cuando no hay ningún elemento, entonces, ¿qué se coloca? Ahí sería el conjunto vacío. Punto vacío. Así es. Ahí sería el conjunto vacío. Y ahí colocamos el símbolo del conjunto vacío. Listo. Eso significa que ahí es vacío. ¿Comprendieron? Porque no hay un elemento que solamente pertenezca al intervalo H. Ahí es vacío.
¿Comprendieron, niños, niñas? Sí, profesor. Muy bien. Vayan terminando, por favor, de copiar. Bien, estudiantes, ahora estamos en la página 95 y ahora vamos a trabajar lo que corresponde al complemento de un intervalo. La definición del complemento es muy parecida a la de conjuntos, ¿no? Pero en este caso tomamos en cuenta que estoy trabajando con intervalos. Entonces, ¿qué es el complemento? Dice, es el intervalo, porque es un intervalo y complemento, es el intervalo formado por los números, ya sabemos que estamos hablando de números enteros, es el intervalo formado por los números que no pertenecen al intervalo A. Ese es el complemento. Es el intervalo formado por los números que no pertenecen al intervalo A. Esa es la idea básica del complemento. El intervalo formado por los números enteros, y le colocamos enteros porque estoy trabajando números enteros, que no pertenecen al intervalo A. Bien, dicho ello, ahora vamos a encontrar en el ejercicio 3 y el 4 el complemento del intervalo A y el complemento al intervalo B. Listo. Al igual que en los ejercicios anteriores, trazamos nuestra recta numérica. Trazamos la recta numérica, tanto en el intervalo A como en el intervalo B. Bien, listo. Bien, en el intervalo A, primero lo vamos a graficar. Entonces, el intervalo A, acá ya voy a colocar, no voy a colocar todos los números, ¿no? Simplemente voy a colocar algunos como referencia. Acá está el -3 y por acá estará el número 6. Bien, ya coloco como referencia, ya no escribo todos los números enteros. Bien, entonces, acá está -3 y por acá está el número 6. Bien, entonces lo que hago es graficar en primer lugar el intervalo. Como en -3 y en 6 es abierto, entonces colocamos una rayita en -3 y en 6. Y como es abierto en ambos casos, colocamos una bolita sin pintar, una bolita en blanco. Bien, eso me indica que es abierto en -3 y también abierto en 6. Bien, ese sería el intervalo A. Todos los elementos, todos los números enteros que están dentro, listo, son los que pertenecen al intervalo A. Pero un momentito, profesor. Acá estamos trabajando complemento. Ah, eso es diferente. Acá estamos trabajando complemento del intervalo A. ¿Y cómo se define el complemento? Como hemos, miren, lean la definición. El complemento es el intervalo formado por todos los números enteros que no pertenecen al intervalo A. Ah, entonces para el complemento de A, el intervalo A, tendrían que ir todos los números enteros que no pertenezcan a ese intervalo. Es decir, que ahí tendrían que ir todos los números que están fuera del intervalo, es decir, todos los números que se encontrarían de acá hacia la derecha, es decir, que va desde el 6 hasta ¿dónde? Hasta el más infinito. ¿Te das cuenta? Acá hasta el más infinito. Y también todos los números que van desde el -3 hacia el menos infinito. O sea, todos los números que van desde acá. O sea, toda esa región sería el complemento. Todo lo que estoy pintando ahí de color naranja vendría a ser el complemento.
Ah, o sea que está representado por dos partes. ¿Sí? Y profesor, una pregunta que tú me haces en este momento. ¿Y cómo lo represento en este intervalo? Fácil. Préstame mucha atención, ¿ah? Préstame mucha atención para que veas cómo es el complemento. Como está relacionado en dos partes, una parte acá a la izquierda y una parte a la derecha, empezamos con la parte siempre de la izquierda. Siempre cuando te vas a representar, siempre empiezas desde la izquierda en el gráfico. Es decir, esta parte corresponde desde menos infinito ¿hasta dónde? Hasta el número menos 3. Esa sería la primera parte. Desde menos infinito hasta menos 3. Bien. Ahora préstame mucha atención acá. Préstame mucha atención. Cuando vas a representar ya gráfico, con intervalo solución acá, siempre en el menos infinito o en el más infinito, siempre el intervalo es abierto. ¿Por qué, profesor? Tiene que ser abierto. Porque si acá colocas cerrado en los infinitos, significa que tiene un límite. Ya no sería infinito, porque está diciendo que termina en un determinado valor. Por eso es que no puede ser cerrado. Cuando veas menos infinito o más infinito, siempre va a ser abierto. En los infinitos siempre es abierto. ¿Pero dónde termina esa primera parte, profesor? Termina en menos 3. Pero en menos 3, en el intervalo A, es abierto. Entonces, si en el intervalo A es abierto en menos 3, en el complemento es lo contrario. Tendría que ser cerrado. Ahí sería cerrado en menos 3. ¿Te das cuenta? Y esa es la primera parte. Para juntarlo con el otro intervalo, porque son dos, profesor. Son dos en este caso. ¿Qué hacemos para juntar esas dos regiones? Utilizamos un operador bien conocido por ustedes, que viene a ser la unión. Ahí utilizamos la unión. Y lo voy a unir con la otra parte para el complemento, que va desde ¿dónde? Va desde el número 6 hasta ¿dónde? Hasta el más infinito. Ah, listo. Desde el número 6 hasta el más infinito. Bien. A ver, ¿qué símbolo iría en menos 6? En 6, perdón. Para eso observa el gráfico. El 6 no pertenece al intervalo A. Por eso es abierto. Sí, pero si no pertenece al intervalo A, sí pertenece al complemento. Por eso es que en el complemento, ahí ¿cómo iría? Ahí iría cerrado. Lo contrario. Porque el 6 sí pertenecería al complemento. ¿Te das cuenta? Y eso se va hasta el más infinito. Ya te expliqué hace un instante que en el infinito siempre tiene que ser abierto. Ese sería el intervalo, solución para el complemento del intervalo A. Bien, ahora nos vamos al ejemplo 4. Te dan el intervalo B y te piden hallar el complemento de B. Bien, nosotros sabemos que nuestro gráfico, acá tengo hacia la izquierda el menos infinito, a la derecha tengo el más infinito, y el intervalo B, ¿qué me dice? Que va desde el 3, abierto en 3, hasta el más infinito. Eso significa que solamente voy a colocar acá en el gráfico el número 3. No coloco más números, solamente el número 3. Bien. Listo, estudiantes. Ahora bien, vamos a graficar.
Según lo que estoy observando, en el número 3, según el intervalo, ahí es abierto. Colocamos nuestra barrita y al ser abierto colocamos una bolita ahí sin pintar, abierto en 3. Pero cuando se va al más infinito o cuando se vaya al menos infinito, ¿cómo se hace para graficar, profesor? Bueno, ahí colocas una flecha de esta manera. Eso te indica que se está yendo al más infinito. Y si fuera al menos infinito, colocarías una flecha en esta dirección. ¿Te das cuenta? En este caso se va hasta el más infinito y esta sería el intervalo ¿para quién? Para B. Este sería el intervalo para B. Pero, profesor, ahí me piden hallar el complemento. Y el complemento de B es la región que no pertenece al intervalo B. Profesor, eso significa que sería la región que va desde el 3 ¿hasta dónde? Hasta el menos infinito. Ahí estaría el complemento. ¿Se dan cuenta? Ahí sería el complemento. Esa región que estoy pintando ahí de color verde, ese sería el complemento. Bien, profesor, entonces vamos a definir el complemento. El complemento de B es el intervalo formado por todos los elementos, todos los números enteros que no pertenecen a B. A ver. Entonces, como es la región de color verde, los que no pertenecen al intervalo B, ¿desde dónde empieza? Siempre ordenas de izquierda a derecha. Es decir, que empieza desde el menos infinito. ¿Y dónde termina? Ah, termina en el número 3. Termina en el número 3. Ese sería el complemento. Desde el menos infinito hasta 3. Pero, profesor, ahora vamos a colocar los símbolos correspondientes. El menos infinito, te expliqué hace unos minutos, que siempre en los infinitos es abierto. Es en el infinito es abierto. Lo que tienes que tener cuidado es cuando llegues a 3. Observa el gráfico. El 3 no pertenece al intervalo B. Ahí es abierto en 3. Por lo tanto, el 3 sí pertenece al intervalo, al complemento. Entonces, acá en 3 tiene que ser ¿cómo? Tiene que ser cerrado. Ahí va lo contrario. Hasta ahí, niños y niñas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, niños, niñas? Ninguna. Bien. No, profesor. Unos segundos para terminar ahí, para ir a los 2 últimos ejercicios. Vamos al ejercicio número 5. Te dan el intervalo C y te piden determinar el complemento de C. Entonces, trazamos nuestra recta numérica. Ya sabes que hacia la izquierda está el menos infinito, hacia la derecha está el más infinito. Y según lo que me definen ahí, me dan que el intervalo C va desde menos infinito hasta el menos 5. Entonces, vamos a colocar por acá al menos 5. Bien. Menos 5. Listo. Y me piden determinar el complemento de C. Primero grafiquemos el intervalo. El intervalo va desde menos infinito hasta el número 5. Eso significa que este intervalo termina en el número 5. Colocamos una barrita ahí. Y como en menos 5 es cerrado, pintamos la bolita ahí, cerrado. Y el intervalo viene desde menos infinito hasta el número 5. Este sería el intervalo para C. Este sería el intervalo para C. Pero a mí me piden el complemento. El complemento es el intervalo formado por los elementos que no pertenecen al intervalo C. Eso significa por todos los elementos que están fuera de ese intervalo. O sea, que están en esta región de acá. Ese sería el complemento. Lo que no pertenece a dicho intervalo. Lo que está fuera del intervalo. Por lo tanto, si voy a definir cuál será el intervalo para el complemento de C,
decimos lo siguiente. Tengo que representar esta región que está acá, esta región. Tengo que representarla. ¿Y esta región dónde empieza? Empieza en 5 y termina en más infinito. Ah, entonces ahí colocamos, indicamos que empieza en menos 5 y termina en más infinito. Bien, profesor. Listo. Pero ahora coloquemos los símbolos. ¿Cómo sería en menos 5? Observa el gráfico. En menos 5 estamos observando que es cerrado, es decir, que pertenece al intervalo C. El menos 5 sí pertenece al intervalo C. En el complemento, el menos 5 no debe pertenecer al intervalo C. Al no pertenecer, ¿cómo sería? Ahí sería abierto el menos 5. Porque en el complemento no debe pertenecer. Y como se va hasta el más infinito, en el infinito también tiene que ser abierto. Listo. ¿Se dieron cuenta? Ahí está el intervalo solución para el ejercicio número 5. Vamos al ejercicio número 6. Ahí dibujo la recta numérica. Acá tengo el menos infinito a la izquierda. Tengo el más infinito a la derecha. Y ahí vamos a ubicar los puntos menos 4 y 0. Por acá voy a colocar menos 4. Y por acá voy a colocar al 0. Bien. Listo. Bien. Lo representamos el intervalo. El intervalo D está, o es una unión, como ves ahí, va desde menos infinito hasta el número menos 4. Entonces lo que hago es, y es abierto en ambos, entonces colocamos ahí en menos 4 y en menos 4 ahí es abierto. Y el número viene desde ¿dónde? Desde el menos infinito. O sea, todos estos valores corresponden a este intervalo D. Ahí está para el intervalo D. Bien. Pero a eso lo tengo que unir los valores que van desde el 0. Y como tú ves, ahí en 0 es cerrado. Acá es cerrado. Colocamos una barrita y pintamos ahí. Y esto se va ¿hasta dónde? Hasta el más infinito. Entonces se va hasta el más infinito por allá. Entonces acá también están los elementos del intervalo D. Todos los valores de D están en este intervalo. Entonces, profesor, ¿dónde estará el complemento? ¿Dónde podría estar el complemento? El complemento estarían todos los elementos que no pertenecen a esas dos partes del intervalo D. Es decir, todo lo que está acá en la región de color roja. Ahí estará, ¿quién estará el complemento? Acá estará el complemento, en esa región. Entonces, si a mí me piden el complemento del intervalo D, yo diré lo siguiente. ¿Dónde empezaría el complemento? Como tú ves, en la región de color rojo está empezando en 4. Empieza en 4 y ¿dónde termina? Termina en 0. Veamos entonces. En 4. ¿Cómo era el gráfico en 4? En 4 era ahí abierto. Eso significa que no pertenece al intervalo D. Pero si no pertenece al intervalo D, sí pertenece al complemento. Si en menos 4, en menos 4 ahí es abierto, en el complemento, en menos 4 tiene que ser cerrado. Ahí colocamos cerrado. ¿Te das cuenta? Porque menos 4 sí pertenece al complemento, pero no pertenece al intervalo D. Y como se va hasta 0, observemos en 0. ¿Cómo se comporta? A ver. En 0, ¿cómo es? Según la gráfica. En 0 es ahí cerrado. Eso significa que el 0 sí pertenece al intervalo D. Si el 0 sí pertenece al intervalo D, ¿qué podemos decir? Que el 0
no pertenece al complemento. Por lo tanto, en 0 tiene que ser abierto en el complemento. Lo contrario. ¿Se dieron cuenta, estudiantes? Sí, profesor. Hasta ahí, niños y niñas. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bien, estudiantes, hasta ahí es la clase del día de hoy. Practiquen de su libro los ejercicios que ya les he indicado para su examen y básicamente estudien de su libro, que es la base para el trabajo de esta parte, y también lo que es factorización. ¿De acuerdo? Bien, niños y niñas, que tengan un lindo día, cuídense mucho, nos vemos hasta la siguiente clase. Profesor, nos vemos mañana en el examen. Chao, teacher. Nos vemos. Chao. Chao. Cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao.